Muchas gracias, Yolanda. Susana, voy a coger el pasador. ¿Sí? Como adelantó Yolanda, muchas gracias, Yolanda. Vamos ahora a hablar, vamos a darle un espacio al premio de buenas prácticas, que ya todos conocéis. El premio de buenas prácticas es un premio que tiene como objetivo identificar y dar visibilidad a las distintas buenas prácticas de todas las organizaciones que forman parte del club, en este caso pues, poniendo foco en las universidades. Como sabéis, el premio de buenas prácticas tiene 5 categorías, una de ellas es la categoría de universidades. Hay una organización que todos los años nos acompaña y colabora con el premio, que es SEAL, del ámbito de la sanidad, que nos ayuda en la difusión del premio de buenas prácticas. Y por supuesto tenemos actores muy importantes que participan en el premio, como son los evaluadores, asesores que forman parte del comité técnico y que son los que se encargan de evaluar todas las buenas prácticas. En la edición del año pasado se han presentado 78 buenas prácticas, de las cuales 11 han sido del ámbito universitario, ¿vale? Y también agradecemos a todos los miembros del jurado que son los encargados de seleccionar las buenas prácticas ganadoras en cada una de las categorías. ¿Vale? Estoy viendo a Yolanda porque Yolanda yo sé que participa como uno de los miembros del jurado. Muchísimas gracias a todas las organizaciones que participan, que comparten, que se presentan y que hacen el esfuerzo, le dedican un tiempo para presentar su buena práctica, para compartir sus aprendizajes y en este caso, este año vamos a presentar las 3 buenas prácticas que han sido ganadoras, las 3 buenas prácticas de universidades que han sido ganadoras el año pasado a la 7ª edición del premio, 2 de ellas finalistas, una práctica ganadora. Pues vamos a tener una ponencia de cada una de ellas, 15 minutos nos van a acompañar y van a presentar cada una de estas buenas prácticas, ¿vale? Y sin más, simplemente animaros a que presentéis vuestras candidaturas, que presentéis vuestras buenas prácticas, que participéis, que deis visibilidad a aquello que hacéis desde vuestras organizaciones, deis visibilidad a los equipos que las desarrollan, las implementan y las ponen en marcha, y que os presentéis a esta 8ª edición, ya estamos en la 8ª edición del Premio de Buenas Prácticas, y que participéis, ¿vale? Sin más, vamos a empezar. Estas son las 3 buenas prácticas del año pasado. Las 2 buenas prácticas finalistas fueron de la Universidad Europea, que presentó su buena práctica Bridging Data, impulsando una toma de decisiones eficaz y transparente. La segunda buena práctica fue finalista de la Universidad de Murcia, la desconexión digital es un derecho, la desconexión digital es salud. Y ya para finalizar, la buena práctica ganadora, que fue de la Universidad de UNIE, que presentó su buena práctica Transformando Vidas, Construyendo Futuro, la inclusión real de UNIE, ¿vale? Estas son las buenas prácticas que a continuación vamos a compartir y vamos a presentar. Vamos a empezar por la buena práctica finalista de la Universidad Europea, con lo cual voy a invitar a Verónica Romero que se una con nosotros y que nos la comparta. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Verónica, te dejo aquí. Adelante. Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Verónica Romero, soy de la Universidad Europea, soy analista de datos en la unidad de datos y análisis académico y vengo a presentar la buena práctica que se llama Bridging Data, impulsando una toma de decisiones eficaz y transparente. Antes de explicar, meterme en harina con la buena práctica, quiero aprovechar para, explicar un poco el porqué del título de esta buena práctica, y es que si habéis estado en la Universidad Europea, si la habéis buscado en Google o si habéis visto la serie Élite que se grabó allí,
pues sabréis que una de las cosas más características de nuestra universidad es ese puente que hay sobre el lago, que, bueno, pues recogiendo un poco esa metáfora de esto tan simbólico de nuestra universidad, al final lo que queríamos hacer era tender un puente entre los datos y la toma de decisiones, con el objetivo de fomentar una verdadera cultura del dato en nuestra organización. Y es que aquí yo quiero que reflexionéis todos y cada uno de vosotros si en vuestra práctica habitual, cuando estáis leyendo un informe de datos, cuando estáis viendo una presentación en Consejo de Gobierno, en ciertos escenarios donde se toman decisiones, si no os pasa que cuando leéis esos datos pensáis, ya existen realidades que no están en este informe de datos, estos datos que yo estoy viendo ya están obsoletos. Entre que se ha elaborado este informe, ha pasado por distintos niveles y ha llegado a mí, estos datos ya no reflejan la realidad de nuestra institución, en concreto de nuestra universidad. Y entonces, claro, nosotros pensamos, es que muchas veces los datos se utilizan más para describir el pasado que para modificar el futuro, incluso el presente. Con lo cual, de esta inquietud es de donde nace esta buena práctica. Cuando se formó el grupo que conformamos ahora actualmente, las personas que estamos, hace aproximadamente 3 años y medio, hicimos un diagnóstico inicial de lo que nos encontramos. Y nos encontramos una gestión de datos muy poco eficiente. En la unidad de datos hacíamos una gestión bastante poco eficiente. Sobre todo, las peticiones se procesaban en Excel, es decir, los que éramos analistas de datos accedíamos a los datos, hacíamos descargas en Excel, trabajábamos esos datos, hacíamos cálculos según nos iban pidiendo facultades, organismos reguladores, porque al final reportamos tanto interna como externamente. Y esto generaba muchas versiones de los mismos. No, que ahora he pensado que también me incluyas en los datos del claustro, inclúyeme también a los mercantiles. Entonces te vuelves a bajar el archivo, vuelves a hacer los análisis sobre lo mismo. Y al final ibas creando distintas versiones de un mismo archivo donde X meses después, cuando tú querías rescatarlo, era imposible saber cuál era el definitivo. Esto generaba una alta carga de trabajo para nosotros y una clara ineficiencia. Entonces, ante este escenario, ¿qué nos planteamos? Pues nos planteamos estos 6 objetivos. El primero de todos, automatizar los informes para ganar eficiencia, centralizar el acceso a los datos, es decir, que todo el mundo supiera a qué lugar tiene que acudir cuando necesita un dato, que no se genere el ruido de ¿a quién le puedo pedir esto? ¿Quién me puede ayudar con no sé qué? Te escribo a ver si tú me puedes ayudar. No, mejor escribe a fulano, sino que hubiera un centro de datos en el que todo el mundo pudiera entrar y consultar los datos que necesitara. Identificar los riesgos de forma proactiva, porque al final, si tú tienes acceso a los datos en tiempo real, puedes identificar cosas, por ejemplo, algo que a las universidades, en concreto a las privadas, os será muy familiar, es no cumplo doctores y acreditados. Si yo en el S1 tengo ya la información de los doctores y acreditados de mi claustro, puedo hacer contrataciones estratégicas en el S2 para poder llegar a estos requerimientos de compliance y lo puedo hacer viéndolo en tiempo real. Por otro lado, cumplir con las normativas y mejorar la transparencia siempre que tenemos los datos preparados para dar a colegios oficiales, a organismos reguladores, a cualquier ecosistema de información que recoge SIU, CRUE, que recoge datos, pues al final si los tenemos preparados, incluso rankings, que ahora también hablaré, los tenemos preparados ya en el formato, ya no hay que hacer todo ese trabajo previo una y otra vez cada año que hay que dar los datos. En quinto lugar, fomentar una toma de decisiones basada en datos, es decir, que los datos que están al servicio de nuestra comunidad universitaria realmente guiaran las decisiones. Y en último lugar, que esto es muy importante, asegurar una alta aceptación entre los usuarios, porque si hacemos todo este proceso, los datos están súper disponibles, pero nadie entra a consultarlos, nadie cambia el chip y se sale del mundo Excel a otro tipo de herramientas, como ahora vamos a ver, al final esto no ha servido para nada. Entonces, ahí se me ha descolocado un poco. Bueno, esto empezó aproximadamente a mediados de junio de 2022, que es cuando hicimos esta evaluación inicial. Pasado el verano, en septiembre, decidimos empezar el proyecto haciendo un primer informe, utilizando una herramienta de Business Intelligence, Power BI, que muchos de vosotros la conoceréis. Y lo hicimos con los datos de las encuestas de satisfacción, porque es un dato que es muy importante para las universidades, que genera mucha necesidad de tenerlo enseguida y bueno, pues que es un gran KPI en nuestra organización. Entonces, este informe, en vez de enviarlo mediante archivos de Excel, pues se hizo ya un informe en Power BI para que todo el mundo pudiera acceder y consultar cómo iban las encuestas de satisfacción.
En 2023, a principios, nos propusimos el gran reto, que este ha sido como el gran reto de la unidad, que es hacer la ficha de indicadores. La ficha de indicadores es una ficha donde tenemos todos los indicadores académicos de cada título y esto era imperioso hacer un modelo de datos que acompañara a esto, es decir, que conectáramos datos de abandono, de graduación, de los estudiantes matriculados, cosas que vienen de fuentes de datos muy distintas, unas están por cohorte de ingreso, otras por cohorte de egreso. Entonces, hacer ese modelo de datos por detrás fue el gran reto, pero bueno, a lo largo de 2023 lo conseguimos hacer, en abril conseguimos crear esta ficha de indicadores para que las compañeras de calidad o los propios títulos pudieran entrar y tener ahí toda la información acerca del título que luego van a necesitar para los procesos de compliance. Y seguido de esto, lo que hicimos, que es una cosa clave, es crear guías y hacer seminarios para formar a la gente en cómo entrar, cómo usar y cómo consumir esta información, porque si no, al final, pues es un cambio de herramienta importante y sin ese acompañamiento estas herramientas se hubieran dejado de utilizar o, de hecho, nunca se hubieran empezado verdaderamente a utilizar. En junio de 2023, casi un año después de haber empezado este proyecto, es cuando, digamos, marcamos el hito en el que ya se erradican los archivos, el enviar archivos Excel, porque hasta ahora habían estado conviviendo, es decir, teníamos los informes disponibles, pero seguíamos dando la información que nos solicitaban. Pero en junio se decide y se comunica a nivel organizacional que el acceso a los datos está centralizado en estas carpetas de Power BI que gestionamos desde nuestra unidad. Y a partir de ahí empezamos un proceso distinto que es seguir creando informes para cubrir distintas necesidades de los títulos, para rankings, para sellos, para diferentes organismos reguladores. Con el formato también, porque nosotros somos Madrid, Valencia, Canarias y ahora Andalucía, con lo cual hay ciertas agencias que cambian en los formatos. Y actualmente tenemos más de 65 espacios de trabajo, más de 20 informes con distintos niveles de información mostrados y más de 600 personas que acceden a ellos en nuestra organización. Y a lo largo de todo el tiempo seguimos trabajando en la calidad del dato, porque eso es un trabajo que nunca se acaba y que la IA no es capaz de reemplazarnos, que es seguir detectando problemas e ir corrigiendo cada vez más y que el dato sea lo más fiable posible. Os traigo algunos ejemplos de informes que hemos hecho. Este es el de las encuestas de satisfacción con la titulación, que es el primero que hicimos. Veis que tenemos pues, el NPS, que es uno de los KPIs más importantes en las organizaciones en los últimos años, los resultados de los ítems de las encuestas de satisfacción. Entonces, hay como filtros que puedes filtrar si quiero ver solo lo de grado o todo junto, si quiero ver por facultad, y hay una página de filtros donde puedes desgranar mucho más la información. Lo quiero ver por nacionalidad de los estudiantes, lo quiero ver por los de primero versus los de segundo, tercero, en fin. Se puede filtrar un montón de información y esto ayuda mucho a cada uno a entrar a la información que le interesa. Y esta herramienta tiene Power BI tiene una cosa que es que tú puedes ver cuántos informes hay en tu organización y en qué puesto ocupas en el número de visualizaciones. Entonces, este informe, para que veáis, de 2.041 informes que hay en nuestra universidad, este ocupa el número 4. También fijaos que se puede ver en qué momentos hay picos de entrada de la gente, que más o menos coincide con los cierres de las encuestas o con algunos procesos, con lo cual esto también nos permite anticiparnos a saber cuándo va a entrar la gente y tener revisado que todo esté funcionando, que todo esté cargando bien, etc. Otro ejemplo, el de la encuesta de satisfacción con el profesorado. Lo que hemos hecho ha sido crear distintas versiones de este informe porque esto tiene una información muy sensible. Entonces, a nivel titulación, sí que lo puede entrar y consultar casi cualquier persona de la organización, pero cuando queremos esta información bajada con el nombre del profesor, la puntuación que ha sacado cada profesor, pues eso solo puede acceder a ello el director de departamento. Antes, cuando enviábamos un archivo Excel, pues ese archivo Excel tú perdías el control de a dónde iba. Si el director de departamento lo reenviaba porque no entendía que era una información confidencial, pues eso ya se perdía. Aquí, con esta restricción de accesos, tú sabes que tú puedes acceder porque tienes un rol de director de departamento y que el de al lado no lo tiene. Y si el de al lado no lo tiene, tú puedes descargarlo o puedes compartirlo o puedes hacer un pantallazo, pero ya requiere esa acción del director de departamento de deliberadamente compartir la información.
Este es el de los resultados del estudio de empleabilidad que se hace a los 15-18 meses de que egresen los estudiantes y donde vemos en qué situación laboral están, su satisfacción con su situación laboral, desde qué país están trabajando. Bueno, y esta es la famosa ficha de indicadores, donde veis que si yo filtro por un título, tengo los estudiantes matriculados, cuántos son nuevos en primero, cuántos son internacionales, la tasa de abandono, la tasa de graduación, el claustro, el porcentaje de doctores, porcentaje de acreditados, las tasas de egreso, las calificaciones, es decir, hemos conectado casi todas las fuentes de datos académicas de la universidad en una sola ficha para tener en un solo vistazo todos los datos de una titulación. ¿Qué nos ha permitido esta transformación digital? Bueno, pues en primer lugar, tener distintos espacios de trabajo y permisos de visualización, como yo os estaba contando. Hemos conseguido reducir el tiempo que dedicábamos a atender esas peticiones de datos en un 56%, tiempo que hemos invertido en mejorar la calidad del dato. Hemos impartido formación aproximadamente a un 85% de todos los usuarios que tienen acceso a estos informes. Y hemos mejorado el compliance porque tenemos los datos preparados para auditorías, para los organismos reguladores, podemos vincularlos con los ODS, es decir, hemos mejorado mucho en este tema, en la transparencia y el compliance. También esto nos ha ayudado a mejorar en rankings porque también tenemos sistematizada la información de cómo se pide según el tipo de ranking, pues ya tenemos informes directamente creados para sacar la información para esos rankings. Y bueno, pues medallita porque tenemos algunos informes que son los más consultados, de más de 2.000 en la organización, que eso es fundamental para que este proyecto siga adelante y para que de verdad se utilice esto. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Porque hemos aprendido muchas cosas por el camino de este esfuerzo que hemos hecho. Bueno, pues la primera es que es fundamental dar formación a los usuarios. Si no nos sentamos con la gente a ver que entiendan cómo tienen que entrar, cómo tienen que filtrar para que usen esto y lo usen bien y darles esa autonomía, pero esa autonomía desde un acompañamiento inicial para que sepan cómo usar esta herramienta. Después es importante el contexto, es decir, nosotras ya hemos pasado de dar datos a dar el contexto de los datos. Ya no solo te mando un Excel, sino que ese dato lo puedes consultar tú y nosotros trabajamos en darte ¿por qué ha bajado la tasa de respuesta este año? ¿Por qué ha subido la tasa de abandono este año? ¿Por qué? Entonces, ese contexto, tenemos más capacidad para acompañar el dato de esa explicación. Después es fundamental el feedback del usuario final. Nos hemos sentado muchas veces y estamos absolutamente abiertas a que quien tenga alguna sugerencia, siempre que sea posible, porque hay algunas sugerencias que son cartas a los Reyes Magos que son inviables de hacer, pero si en vez de la información así me la pones así, para mí al final lo que se trata es de hacer los informes usables. Entonces, en este sentido es fundamental el feedback del usuario final. No te lanzo esto y tú te buscas la vida y te consumes el dato, sino que realmente me interesa recoger tus impresiones y qué es lo que te está costando encontrar o descargar para poder hacerlo lo más fácil posible y que al final esto continúe creciendo en su uso. Y al final tener en cuenta que esto es empoderar a la organización. Entonces, la verdadera innovación de este proyecto es que hemos pasado de una cultura de pedir datos a una cultura de consumir datos, en tiempo real, sin duplicidades y con control de los accesos. Y esto, como nos pedían en la buena práctica que dijéramos si era aplicable a otras empresas, pues esto es aplicable no solo a las universidades, sino a cualquier organización, porque esta transformación digital es clave para mejorar en eficiencia, en transparencia y en la mejora continua de la organización. ¿Qué se necesita? Bueno, pues se necesita, en primer lugar, voluntad de cambio para implementar esto, que no es poca cosa y que cuesta. Después se necesita una herramienta de Business Intelligence como Power BI, pero hay otras. Y una visión clara de que la calidad y el acceso a los datos es una palanca estratégica para las organizaciones. Y aquí voy a aprovechar mi último minuto para hacer un alegato y reivindicar el papel del analista de datos, porque para llevar a cabo todo este proceso el papel del analista de datos es clave. Y es que los datos no cambian el mundo, las decisiones sí, y precisamente los analistas somos el puente entre estas dos cosas. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por inspirarnos.
Bueno, a continuación pasamos con la segunda buena práctica a cargo de la Universidad de Murcia, con la buena práctica finalista: la desconexión digital es un derecho, la desconexión digital es salud, con lo cual invito a que se nos una Mariano Meseguer, coordinador de bienestar, que te veo, Mariano, y salud de la Universidad de Murcia. Adelante, Mariano. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecer al club y a los miembros del jurado que hayan tenido a bien que, bueno, esta práctica, que es desconexión digital en un ámbito concreto de la Universidad de Murcia, en este concreto, pues haya sido merecedora, y además lo llevamos con orgullo porque la gerente lo tiene colgado ahí en su despacho, con lo cual tiene muchísimo orgullo de que haya sido premiada y que podamos hacer, bueno, presumir un tanto de una buena práctica. Generar un ambiente laboral pues, un poco más saludable, ¿no? En este camino que estamos sufriendo con la transformación digital, la inteligencia, que parece que siempre va uno por detrás, bueno, intentar hacer alguna buena práctica que humanice y que cree una cultura de bienestar, creo que es bastante posible y meritable. Nosotros hace casi 30 años presentábamos en un congreso de psicología social en Oviedo un trabajo que se titulaba El burnout y su relación con otros ámbitos de la vida. El burnout, como todos ustedes saben, pues tiene sobre todo la característica esa del agotamiento emocional, la desgana, la apatía, ese deseo de no ir a trabajar. Entonces planteamos como hipótesis cómo afectaba a otros ámbitos de la vida personal, a la vida de ocio, del tiempo libre. Y claro, había dos posibilidades. Las otras esferas de la vida compensaban el mal trago que uno estaba pasando en el ámbito del trabajo, o hacía una extensión, porque como es un estado emocional bastante agudizado, pues es verdad que podría afectar a otras esferas y ser menos feliz en la vida familiar, ser menos feliz en la vida del ocio, tener menos actividades, despreocuparse un poco por la alimentación. Esas eran las dos hipótesis que lanzamos. Claro, eso hoy sería impensable, eso hoy es imposible, porque el trabajo no es otra esfera de la vida. Hoy la esfera de la vida se ha hiperconectado. En realidad hoy, y sobre todo con esa nueva tecnología que ha supuesto el teléfono inteligente, hacen que todos estén conectados. Ustedes no vienen a trabajar desconectando de ninguna esfera de la vida. Ustedes no están en ninguna esfera de la vida desconectada de las otras esferas de la vida. Hoy en día, bueno, claro, no sería apostar a caballo ganador. Todos ustedes tienen un móvil. O dos. Alguna tableta o algún ordenador, pues, como lo vemos por ahí. Hoy nadie ha desatendido ninguna actividad importante. Ha contestado los correos electrónicos, a dar respuesta a algún mensaje de mensajería instantánea. Todos ustedes han atendido alguna cuestión personal. Oye, ¿cómo ha ido el trabajo? Oye, ¿cómo te ha ido en el estudio? Algunos incluso han organizado algún partido, partida o excursión de verdad. Quiero decir, hoy en día en realidad estamos hiperconectados. ¿Y quién nos engancha? Posiblemente el smartphone. El smartphone y el teléfono es el que nos está enganchando con el resto de actividades. Y es una herramienta poderosísima. Tan poderosa que nos permite hacer un milagro, ¿no? Como decían en el medieveo, es decir, cómo podemos ver a través de los cuerpos opacos. O cómo es posible transformar el tiempo. Esto que parece impensable es muy fácil. Todos ustedes saben, y algunos vieron, como un murciano, como yo, el domingo ganaba el Roland Garros. Carlos Alcaraz García, claro, nos permitía primero tener ojo, es decir, lo veíamos en tribuna. Todos los que estábamos detrás de la televisión lo estábamos viendo perfectamente. Claro, nuestros ojos ya veíamos a través de los cuerpos opacos. La televisión nos había permitido que veamos en distancia algo que está ocurriendo hoy, ahora, con apenas un decalaje. Con lo cual, el espacio ya lo hemos transformado. Pero es que somos capaces de transformar el tiempo.
Nosotros veníamos de una comida familiar. Llegamos a las 5 de la tarde y le damos a ese programa en el que alguna plataforma permite ver desde el inicio. Con lo cual nosotros estábamos viendo desde el inicio, en el modo presente, el partido. Un acontecimiento que había acontecido o que estaba aconteciendo por delante de mí. Con lo cual estábamos transformando, ¿no? Eso que se llama el presente eterno en física, estábamos transformando el tiempo. Y además incluso lo manipulábamos, porque entre juego y juego lo adelantábamos. No teníamos la necesidad de esperar un minuto. En realidad le adelantaba y estaba ya en el siguiente juego hasta que llega, claro, 5 horas, al final pillamos. Ya lo vivimos otra vez en presente. Pero la percepción del presente era continua. Nosotros seguíamos viviendo el presente, era una percepción. Bueno, el tiempo existe. Esto es una vieja teoría sobre la historia de la percepción, como el tiempo existe porque lo percibimos, si no, no existiría. Entonces, la cuestión es que somos capaces, por el smartphone o las nuevas tecnologías, de estar transformando el espacio y de estar transformando el tiempo. Esta herramienta es poderosísima. Esta es una herramienta que de alguna forma nos está llevando a transformar nuestra vida, más allá de la inteligencia artificial, que se incorpora ahora, mucho más allá, porque te está permitiendo una gran manipulación. Esto es una cuestión que en realidad tenemos que decir, bueno, ¿y esto cómo está afectando a las personas? ¿En qué modo está generando bienestar? Porque esto es placentero, yo soy capaz de... No modifico mi hábito de vida por estar diciendo a las 3:30 tengo que ver un partido importante, o tengo que ver un acontecimiento importante, o Eurovisión, si es importante, sin modificar mi estilo de vida, porque gracias a la nueva tecnología puedo estar viviendo en presente lo que ha sucedido. Pero ¿cómo está afectando esto a las personas y en el mundo del trabajo? Esto es un tanto la gran pregunta. No nos podemos deshacer de ese instrumento, no nos podemos hacer del móvil, que ya lo llevamos incorporado, ¿no? Como decía Juan José Millás, el escritor, una parte anatómica de nuestro cuerpo, no es algo ajeno, o sea, ya forma parte. De hecho, hay algún efecto del no llevar justamente el móvil cuando sales de casa y la ansiedad que genera el que te hayas podido quedar sin móvil o el que lo estés buscando continuamente. Eso lo haremos ahora. La cuestión entonces, estamos hiperconectados y estamos hiperconectados por presión de la organización o por presión individual. Yo entiendo que soy necesario o yo entiendo que he de contestar más o menos rápidamente a mis estudiantes, a mis alumnos, a mis jefes, a mis compañeros, a mis amigos. Es una cuestión que me estoy generando ya. Con esa idea es la que construimos esa estrategia de desconexión digital de la que os estamos hablando. Nace de una evaluación de riesgos psicosociales, en donde uno de los factores que está descompensado es lo que llamamos doble presencia, que es justamente esa invasión de ambos ámbitos, el familiar, el personal, con el del trabajo. En eso, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues una estrategia de desconexión digital. Primero, nos vamos a la legislación vigente y efectivamente ampara el derecho a la desconexión digital. Todas ustedes están amparadas legalmente por ese ejercicio del derecho. Es verdad que como otros derechos, no hablaremos de la vivienda, que si tal derecho no quiere decir que se ejecute o que sea efectivo. Por lo tanto, no es de extrañar que, aun siendo un derecho, no es más verdad que tenemos que hacer el ejercicio del derecho, tendremos que de alguna forma consolidarlo. Por lo tanto, no nos falta razón en ello y tenemos verdad, por eso en la campaña empezaba diciendo es un derecho. Bien, ¿y ahora cómo lo convertimos en salud? Esta sería la cuestión. ¿Cómo convertimos ese derecho en salud? Y aquí es donde hablamos de qué errores o qué consecuencias tiene la desconexión digital en las personas. Bueno, felicito la entrada de mis compañeras de la Universidad de Murcia. Vanessa. Gracias. Había entrado justo a tiempo, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son algunos de las consecuencias de esa hiperconectividad, ¿no? El primero es, ergonómicamente, desde el punto de vista físico, tenemos trastornos del sueño, ¿verdad? Relacionados sobre todo por, esa actividad tan amplia que desarrollamos con el teléfono móvil, incluso antes de acostarnos. Tenemos el síndrome visual informático, que tiene que ver con los problemas de visión, que ya alguna compañera ha adelantado, incluso el TAC-NEC de cuello de texto, que permite esa curvatura que veis que está generando algún problema, sobre todo en las cervicales. Estas son cuestiones ya evidentes relacionadas con nuestros trastornos relacionados con los problemas físicos y fisiológicos.
Y por otra parte, tenemos otra serie de problemas de origen psicosocial que no son menores y que también conviene hacer. Uno de ellos, el síndrome de vibración fantasma. Muchas veces habéis tenido la percepción de que vibra, ¿no? En psicología, lo que es que no es, casi siempre un trastorno grave. Cuando uno ve lo que no es y oye lo que no está, muchas veces se habla de un trastorno mayor. Bueno, aquí lo dejaremos como una extensión de este factor del uso del teléfono. Otro tiene que ver con la apnea del doble clic, ¿no? La necesidad, le habrá llegado el mensaje, el otro lo tendrá en azul, está en verde, ha salido de mí, no ha salido de mí, ¿por qué no me contesta? Esa obsesión que nos genera la mensajería instantánea cuando no es tan instantánea por parte del receptor. Tenemos los cuadros de ansiedad que hemos dicho antes, la tecnoinferencia, que cada vez, antes los psicólogos interpretábamos muy bien los gestos de distancia y gestos corporales. Entonces decía, mira, ya tiene los pies que quiere irse, ¿no? No está a gusto en la conversación, pues gira las manos, está incómodo. Ahora, en realidad es mirar continuamente el móvil, lo que está rompiendo continuamente esa interacción social con otros. Entonces vemos cómo continuamente miramos una vez, otra vez el móvil, con los distintos móviles, para desconectar en esa interferencia. Luego tenemos una cosa que a todos nos da miedo, que nos quedamos atrás continuamente. El otro día contaba con un compañero que una de las primeras charlas que yo oí de inteligencia artificial la proporcionó él, en la Universidad de Murcia. Le pregunté por ahí y dije, he abandonado, no soy capaz, no soy capaz de seguirlo. Voy a afianzar lo que sé, soy incapaz. Ya tantas nuevas, novedosas, mejores, más impactantes, más promos, dice, abandono. Voy a sacarle utilidad porque es que me tiene un estado de ansiedad continuo. Y eso muchas veces es la percepción que tenéis, sobre todo los que dedicáis esta materia, de que la velocidad a veces nos supera con creces. Y tenéis un punto en que decir, vale, vamos a parar. Cuando Denis me pidió la presentación, pues la puse en PowerPoint. El otro día en los tribunales de trabajo fin de grado o fin de máster, todos los alumnos utilizaban Canva. Bien. Nosotros tenemos que mandar en PowerPoint, ¿no? Ellos ya no utilizan PowerPoint, están en Canva. Por tanto, quiero decir que hay un momento en que paramos, frenamos porque nos come. Y por último, bueno, pues el sedentarismo, los problemas de sueño, todas esas cuestiones que tienen que ver con esto. Ante ello, la Universidad de Murcia plantea la necesidad de hacer ¿qué? Bueno, se hace un comité de seguimiento, se hace una propuesta que va al Consejo de Gobierno ya en el año 22, estamos hablando del año 22, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia aprueba una política de desconexión digital. Una política de desconexión digital que dice cosas muy sencillas, ¿no? Perdón, antes de eso. Vamos a ver de dónde hemos buscado para conocer la gravedad del problema. Perdone, pero luego hablaré de la política de desconexión digital, sin pasarme de tiempo, ¿no? ¿De dónde buscar? La primera pregunta, ¿cuál es la magnitud del problema? Para ello acudimos a indicadores objetivos, que es qué actividad hacemos fuera de horario. Establecemos fuera de horario de 21 horas 7 de la mañana, más sábados festivos y fiestas nacionales, no fiestas locales. Y establecemos también una encuesta de percepción de los trabajadores. Nosotros, de donde podemos mirar, podemos saber cuántas conexiones se hacen desde el escritorio virtual de la universidad, personas que se conectan fuera de su ámbito, en ese horario, cuántas llamadas se hacen o se realizan o se contestan fuera de ese horario, siempre en teléfonos corporativos, una cuestión que también está desapareciendo, porque ya utiliza todo el mundo su propio teléfono, su propio número personal. Las operaciones que se hacen en portafirmas, muy relacionadas con personal con cargo o con responsabilidad, y los correos enviados. Esto sí es algo que hacemos todos usualmente. Esos son los indicadores objetivos que nos marcamos. Y por otra parte, un indicador objetivo subjetivo que tiene que ver con la percepción de los trabajadores, en qué modo me siento conectado o desconectado fuera de mi horario de trabajo. O tengo la necesidad de contestar, aunque sea fuera de mi horario de trabajo, a un mensaje. O recibo llamadas de compañeros o de superiores en relación a mi trabajo. En eso tenemos la impresión de los trabajadores y la impresión personal de trabajadores que tengan personal a su cargo. ¿Cómo estamos en la Universidad de Murcia? Si lo trasladamos al ámbito de la prevención de riesgos laborales, hemos elaborado una encuesta
que podemos hacer extensible a todas las organizaciones que le interese, porque estamos haciendo un esfuerzo por validarla. Decimos que más o menos el 45% de las personas sí dice que tiene problemas personales de desconexión digital, que no es capaz de desconectar digitalmente fuera del horario de trabajo. Que el 30% entiende que es un problema relacionado con la cultura, de que está obligado a hacerlo, y los jefes, en principio, solo el 14% reconoce que son ellos los promotores de esa falta de desconexión de sus colaboradores, porque llaman en hora introspectiva, mandan mensajes en hora introspectiva, etcétera, etcétera. Bueno, trabajando un tanto con datos sociodemográficos, descartamos diferencias por razones de sexo. Una cuestión muy interesante, porque los problemas de conciliación siempre se da más en el ámbito de la mujer. Descartamos cuestiones de estado civil, también interesante, porque normalmente eran los casados los que tenían más problemas por la desconexión, por el tipo de contrato, fijo o indefinido, o tener personal a su cargo. No hay diferencias teniendo o no personal a su cargo. ¿Qué variables eran relevantes? Pues aquellas en donde el profesorado desconecta peor que el personal de administración y servicios. Y una pregunta que hicimos casi tonta, digo tonta porque es como de los grandes fallos que se cometen, ¿no? Cuando dice, su puesto de trabajo exige estar disponible, entendiendo que habría puestos de trabajo, de urgencia, de emergencia, de puerta, que exigían estar disponibles, pero la contestó tanta gente que en realidad no entendió eso. Entendió si estaba disponible o necesitaba estar disponible para sus estudiantes, sobre todo, sus compañeros, lo que fuera. Pues claro, había mucha más gente que contestó, una encuesta de 600 personas que contestó casi un 40% de disponibilidad. Esto no es normal, ni por jerarquía, ni por exigencia del puesto. Y quien cree estar disponible tiene peor desconexión digital. Esto se midió también con variables de salud y de satisfacción laboral, y entendemos que hay una relación directa entre la falta de desconexión digital, la peor satisfacción laboral y peor salud. Esto es una cuestión básica. Por lo tanto, entendemos que la falta de desconexión digital perjudica dos elementos clave, que son la salud y la satisfacción. Sobre los datos objetivos que analizamos, en los últimos 4 años se han analizado 12 millones de datos, o casi 13 millones de datos, de los cuales aproximadamente el 7% se hacen fuera del horario laboral. Aquí también vamos a entender un poco que esto es como la metáfora esa en recursos humanos de la farola, ¿no? Que uno para entrar a su casa está buscando las llaves que perdió debajo de una farola. Y cuando le pregunta a un transeúnte si efectivamente es ahí donde la perdió, este contesta seguramente no, pero es el único sitio que hay luz. Por lo tanto, la única posibilidad de encontrarla es donde tengo la luz. Quiero decir, aquí no podemos medir los WhatsApp, por razones obvias. Puede ser el gran elemento disruptor. No podemos medir otros elementos que son individuales. Es decir, nosotros no tenemos el espía puesto en los WhatsApp de nuestros trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, estamos midiendo lo que podemos medir. Con ello, hablamos de que un 7% de las operaciones de este nivel, y de entre ellas un tercio, 660.000, son por correo enviado. Casi es una costumbre, ¿no?, de que vamos a mirar el correo antes de ir a la cama, que miremos el correo cuando nos sentamos definitivamente. Y no solo verlo, que no tenemos posibilidad de escuadriñarlo, sino de enviar correo. Por lo tanto, hay una actividad laboral más o menos relacionada en este sentido. Y por tanto, hablamos de que hasta el 14% de las operaciones por correo electrónico se están haciendo fuera del horario laboral. Por lo tanto, fuera del horario laboral amplio, de las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Por lo tanto, entendemos que tenemos un problema relacionado con la desconexión digital. Y nos podría faltar una cultura relacionada con la desconexión digital. Ante eso, la Universidad de Murcia, que es lo que os decía antes, hace un plan de acción en 2 años sobre una política de desconexión digital tan sencilla como no cojas el teléfono, no mandes mensajes o desconecta, que es saludable. Tenemos una página web de desconexión digital, hacemos una formación corporativa sobre desconexión digital. Hemos hecho una campaña de desconexión digital bastante amplia, sobre todo en el último año, y herramientas que configuren la posibilidad de conectarse digitalmente a nivel informativo. Cómo mandar mensajes, notificaciones, o estoy en periodo de vacaciones. Con eso, más o menos, entendemos que la desconexión es un derecho, la desconexión es salud. En el código QR tienen más información. Y creo que terminábamos aquí, ¿verdad, Denise?
si funciona con el vídeo que nos salía así. Esto es lo que sale cuando uno se conecta en ese horario en el escritorio virtual de la universidad, ¿no? ¿Sí? Muchísimas gracias y perdonad el tiempo. Muchas gracias, Mariano. Muchísimas gracias. Bueno, pues a continuación damos paso a la tercera y última buena práctica, la buena práctica de UNIE Universidad, transformando vidas, construyendo futuro, la inclusión real de UNIE. Sin más, invitamos a Sonia. Adelante, Sonia Escorial, que nos va a presentar la buena práctica. Sonia es responsable de la Unidad de Diversidad e Inclusión, UDI y Vida Universitaria. ¿Vale? Adelante. Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, muchas gracias. Creo que tengo un doble challenge, que es el tiempo y que llevamos ya aquí unas horitas y entiendo que estáis todos, igual que yo, ¿no?, un poco saturados de información. Entonces voy a intentar ser bastante concisa y que os llevéis como alguna idea clave de lo que es la práctica ganadora, que desde aquí agradezco muchísimo el premio porque nos ha venido fenomenal para impulsar, para convencer y para que una institución con tanto calado como esto nos haya premiado, pues es un motivo, ¿no?, de que algo más o menos estaremos haciendo bien. Aquí es el día que recibimos el premio con nuestros compañeros finalistas. Y ¿por qué este proyecto?, ¿no? Os quería contar. Creo que además yo no soy experta en calidad, yo no soy experta en tecnología, yo soy experta en personas distintas, además, en colectivos vulnerables. Entonces, creo que es una práctica que es un poco distinta a lo que hemos estado oyendo durante toda la mañana. Las universidades ya no solamente es un sitio donde vas a aprender, vas a formarte, eso es como el higiénico, ¿no?, sino que tienen que tener un valor social, ¿no?, aportar algo más. Estamos educando ya no personas, sino ciudadanos de un futuro en el que, pues puedan contribuir de una manera más digna, ¿no?, más personal, más ética. Para eso, pues desde UNIE, que somos una universidad muy jovencita, muy nueva, llevamos 3 cursos académicos, pertenecemos al grupo Planeta, a Planeta Formación y Universidades. Tenemos un compromiso claro, ¿no?, con la Agenda 2030, con los ODS, lo podemos ver desde diferentes visiones, ¿no?, con los valores, con una visión humanista, estamos ahí. Y nuestra visión en este caso es ser referente en diversidad e inclusión desde un enfoque innovador y transformador. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos creado la UDI, que todo el mundo conoce como la UDI, además familiarmente es la UDI, no es la Unidad de Diversidad e Inclusión. Esto se crea en 2023, la universidad, para que os hagáis una idea, empieza en el curso 22-23 y la UDI se crea ya en el 2023. ¿Esto qué indica? Que desde el primer momento que la universidad se crea, hay una voluntad, hay un compromiso por atender a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo o que pertenezcan a algún tipo de colectivo vulnerable. Durante toda la presentación vais a ver fotos reales, ¿vale? Porque parece que la UDI soy yo, pero la UDI no soy yo, la UDI es todo esto que estáis viendo en fotos, ¿no? Con la creación de esta unidad queremos romper un poco los estigmas que se estaban trayendo en universidades, ¿no? Aquí se ha hablado de que vivimos en una sociedad que es volátil, como diría Bauman, que es líquida, ¿no?, donde todo cambia muy deprisa y, por supuesto, el término diversidad es algo que cambia a cada segundo. Entonces, no queríamos acotarnos simplemente a estudiantes con una discapacidad o con un diagnóstico concreto, sino que atendemos a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Atendemos a estudiantes también con discapacidad psicosocial, que muchas universidades se quedan fuera. Con esto me refiero a estudiantes que están en circunstancias de salud mental, ¿no?, y que necesitan una adaptación para su tránsito universitario, y también a estudiantes que pertenezcan a cualquier colectivo vulnerable. Con esto me refiero a una alumna que ha sufrido maltrato por su pareja, a un alumno que viene de un país en situación de guerra,
a un alumno que está transicionando, ¿no? Todos aquellos colectivos que muchas veces en escenarios tan grandes como son las universidades invisibilizamos, en UNIE queremos darle un foco, una voz, ¿no? Y un acompañamiento que sea personalizado. Esto lo hacemos detrás de una estrategia, ¿no? Porque muchas veces cuando en estos foros se habla de diversidad, de tal, parece que la gente con tener buena voluntad ya vale. No, aquí detrás hay una estrategia clara, hay un equipo de profesionales que ha argumentado el porqué de esta estrategia. Lo primero que se ha hecho fue ver qué pasaba en UNIE antes de la UDI. Éramos muy pequeñitos, eran 4 meses, pero bueno, la gente que trabaja ahí, ¿qué entiende por diversidad? ¿Qué quiere ser? ¿No? ¿Qué propósito tenemos como universidad? De ahí se hizo un análisis bastante exhaustivo y se sacó un plan estratégico a 6 años, ¿vale? Con 3 líneas clave de trabajo. Una es asesoramiento, es decir, estudiantes que tengan estas necesidades específicas de apoyo educativo o que pertenezcan a un colectivo vulnerable, sus profesores, los conserjes que les reciben, la señora de la cafetería, el señor que limpia el baño, todas esas personas pueden tener un asesoramiento personalizado por la UDI, muy enfocado a los estudiantes, donde hacemos 2 líneas de acción: los ajustes curriculares que nos manda la normativa, que desde aquí reivindico que son 0. Entonces, bueno, intentamos mirar un poco más allá, ver qué necesidades tiene, y aparte hacemos un trato muy personalizado de acompañamiento al estudiante, siempre desde una mirada psicopedagógica. Nosotros no hacemos terapia, no trabajamos eso, ¿no? Lo hacen con sus profesionales fuera. Para que esto funcione necesitamos los otros 2 pilares claves, que es la formación, ¿no? La universidad es una fuente de talento, es así. Tú hablas con un profesor catedrático en Derecho Laboral y alucinas, pero a lo mejor ese profesor no tiene ni idea de cómo dar una lección a un estudiante que es autista, ¿no? Entonces hay que dar esa formación, hay que dar además una formación muy concreta, de una manera muy determinada, porque hay muchas veces que esto puede o no entenderse, ¿no? Entonces hay que ir como con todos los garantes académicos de que esto tiene que ser así, aparte, por supuesto, de que estamos hablando de derechos humanos. Y por otra parte, la sensibilización. Para nosotros es importante que en UNIE se huela diversidad, que se huela, que se sienta, que se vea, ¿no? Entonces creemos que muchos prevención también de conflictos en el aula, incluso de conflictos que luego pueden tener en un entorno laboral, nacen de aquí, de una convivencia en tolerancia. Bueno, nuestros objetivos específicos los podéis ver aquí: obviamente accesibilidad universal, apoyo personalizado, ajustes curriculares, sensibilización. ¿Qué hace único este proyecto? Pues ya me he ido adelantando un poquito. La primera parte es que creemos que la mirada que tenemos desde la UDI es bastante particular y no está generalizada en el mundo universitario. Atendemos de forma proactiva a perfiles. También esto es importante. El estudiante es el que se pone en contacto con nosotros. Nosotros no queremos tener una mirada capacitista y dar por hecho de que por el estudiante tenga una etiqueta diagnóstica, pertenezca a un colectivo, vaya a necesitar ayuda. La experiencia nos dice es que muchas veces no nos necesita para nada. Y aparte, bueno, pues esa amplitud de perfiles, ¿no?, de atención que necesitan. Otra de las cosas que creo que es importante es que tenemos bastante flexibilidad institucional, ¿no? Somos una universidad, somos lentos en ciertas cosas, pero tenemos una capacidad de adaptación muy rápida, porque somos jóvenes, porque estamos montando todo de una manera... Hay veces que cuando quieres innovar tienes que ir a contracorriente y eres un salmón que dices que todo lo que llevas haciendo 20 años no está bien o no está actualizado o no es el momento de hacerlo así. Aquí la suerte que tenemos es que como no tenemos ese histórico, podemos empezar desde el principio a hacer planteamientos que nos lleven, por ejemplo, a tener esta unidad. Es también muy importante que haya un compromiso comunitario, ¿no? Esto, como os decía, no soy yo ni mi equipo, la UDI. La UDI somos todos. Desde un liderazgo inclusivo por parte del rector, por parte del director general de la universidad, por los departamentos académicos, por los departamentos administrativos, por toda la comunidad universitaria. Y luego es fundamental el tema de las colaboraciones, ¿no? Nosotros necesitamos unirnos a las personas que creemos que son referentes en el ámbito de diversidad.
por eso pues nuestro primer gran convenio fue con la Fundación 11, ¿no? En temas de discapacidad sabemos que son los mejores, pero estamos también pues con alianzas con asociaciones del colectivo, asociaciones contra el racismo, asociaciones, un montón de asociaciones y fundaciones que nos ayudan a que esto realmente no sea solamente un papel. Bueno, aquí os hemos puesto alguna parte más cuantitativa para que veáis, pero en la práctica, en el documento, tenéis muy extensa toda esta información. Esto solamente durante un curso escolar de septiembre a mayo, ¿vale? Hemos atendido a 516 asesorías, 34 adaptaciones curriculares, 4 eventos de diversidad, 7 formaciones impartidas. Las valoraciones son, hacemos 2 encuestas, una para el estudiante y otra para el docente. La valoración media de las 2 es un 4,5. Tengo que deciros que la de estudiante es 5 sobre 5. Y bueno, pues algunos comentarios que destacan del acompañamiento que han recibido, ¿no? Pues que para mí es lo que esto es importante contar hoy aquí, que es la voz de nuestra comunidad, la voz de nuestros usuarios de este servicio. Pues algún estudiante nos dice, por ejemplo, nunca me habían ayudado tanto en estos temas, estoy muy agradecida, me he sentido comprendida y apoyada. Tenemos un montón de verbatis, ¿no? Que si queréis, os compartimos con gusto. De algunos docentes, pues el trabajo del audio es un valor incalculable, es una atención muy profesional. El valor de este premio, estar en foros como esto, ¿no? El poder expandir lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y también el poder compartir, ¿no? Nosotros creemos que el trabajo se tiene que hacer en red, no podemos ir solos, ¿no? Tenemos que ir acompañados. Esto además nos fortalece alianzas también a nivel internacional, ¿no? Hemos estado en presentaciones en foros, por ejemplo, Latinoamérica, que tema de diversidad va muy atrasado y les ha encantado, ¿no? Seguir midiendo y mejorando a partir de estas necesidades que detectemos en nuestras comunidades, y tenemos una promesa, ¿no? Que es intentar seguir siendo un referente en diversidad e inclusión y seguir trabajando juntos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transformación. No quería irme sin mencionar a Irene Martínez, que es la compañera del Vicerrectorado de Calidad, que este premio sin ella no podría ser. Yo soy una disléxica presentando un premio de calidad, entonces, si no llega a ser por Irene, seguramente no hubiésemos ganado. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia. Bueno, pues a continuación vamos a hacer entrega de 2